Bien, entremos de lleno en esto. Nos encontramos en una época que es fascinante, pero seamos totalmente honestos, también es profundamente desconcertante. En este ensayo visual vamos a explorar una colisión monumental que está redefiniendo nuestra realidad por completo. Por un lado, tenemos un avance científico pero tan acelerado que desafía nuestra capacidad de asimilarlo. Y por el otro, estamos viendo una erosión bastante palpable de las instituciones políticas que tradicionalmente nos han dado estabilidad. Y justo en el medio de este choque, ¿adivinen qué? Surge una crisis global de comprensión. Básicamente, el mundo se ha vuelto demasiado complejo para entenderlo en su totalidad. Así que vamos a desglosar cómo esta intersección entre una tecnología desbocada y una política fragmentada está moldeando nuestro futuro. La magnitud de esta frase realmente debería hacernos pausar un segundo. El físico cuántico José Ignacio Latorre nos advierte aquí sobre un escenario completamente inédito. O sea, no estamos hablando de un simple cambio de época o de otra revolución industrial más. Estamos hablando de un hito evolutivo casi biológico. Por primera vez en toda la historia de nuestra especie, estamos construyendo sistemas con capacidades cognitivas que literalmente amenazan con dejar muy, muy atrás al cerebro humano. Y esto nos lleva directamente a nuestra tesis central. Hay un nexo directo entre esta tecnología que avanza a la velocidad de la luz y el declive que están sufriendo las democracias liberales en todo el mundo. No son problemas aislados para nada, son síntomas de una misma condición que podemos llamar el colapso de la comprensión. Pensemos en esto. Cuando las fuerzas que mueven la economía y la geopolítica se vuelven indescifrables para el ciudadano promedio, se crea el terreno perfecto para la desconfianza institucional y, bueno, para el caos. Pasemos a nuestra primera sección, el sistema científico. Aquí es donde abordaremos esta aceleración y complejidad sin precedentes. Para captar la velocidad real de este cambio, necesitamos un poco de perspectiva. Y esta línea de tiempo ilustra a la perfección lo inaudito de nuestra situación actual. Miremos la inmensidad del cosmos con sus 14.000 millones de años, o los 2 millones de años desde que nuestros ancestros caminan por la Tierra. En comparación, la ciencia matemática formal lleva existiendo apenas 300 años. Es un parpadeo cósmico. Como bien señala Latorre, la ciencia es un bebé que apenas está naciendo. Y en esta fracción minúscula de tiempo, pasamos de intentar entender la gravedad a manipular la materia a nivel subatómico. La aceleración es absoluta. Y el pináculo de toda esta aceleración es la superinteligencia. Pero ojo al detalle clave aquí, la automejora continua. Estamos hablando de un sistema que no necesita absolutamente ninguna intervención humana para hacerse más inteligente. Funciona como una mente libre que reescribe y optimiza su propio código perpetuamente y a velocidades electrónicas. Ante una entidad así de poderosa, nuestras capacidades cognitivas podrían quedar irremediablemente rezagadas. Claro que la inteligencia artificial no opera en el vacío. De hecho, se entrelaza con el que quizás sea el logro de ingeniería más grande de nuestra era, la computación cuántica. Imaginen tomar la materia en su nivel más elemental, dominar un solo átomo o un fotón, y obligarlo a procesar información usando las extrañas leyes de la mecánica cuántica. Esto permite calcular infinitas opciones en paralelo, destrozando por completo los límites de la computación clásica. Para Latorre, dominar el átomo es una hazaña intelectual muchísimo mayor que haber llegado a la Luna. Como suele pasar con la ciencia, desde que descubrimos el fuego, este salto tecnológico tiene una doble cara. A la izquierda vemos una promesa casi milagrosa: simular moléculas para crear medicinas perfectas, erradicar enfermedades, incluso combatir el envejecimiento. Pero a la derecha asoma un riesgo inmenso. Un ordenador cuántico lo suficientemente potente podría descifrar en cuestión de segundos los protocolos de seguridad que protegen bancos, empresas y secretos de Estado. Es literalmente el poder de curar frente al poder de desmantelar la infraestructura digital de un país entero en un instante. Y esto nos lleva a la sección 2, el sistema político. Vamos a ver cómo esta desaceleración y entropía contrastan con la ciencia.
Mientras la ciencia va a la velocidad de la luz, ¿qué está pasando con nuestras estructuras sociales? El filósofo y politólogo Fernando Vallespín usa una metáfora genial para definir nuestro sistema político actual, el centauro democrático. Es como una bestia híbrida tratando de galopar. Por un lado, tenemos la voluntad de la mayoría, el deseo popular, y por el otro, el frío Estado de Derecho, las leyes e instituciones que ponen límites al poder. El gran problema es que esta criatura es súper frágil. Lograr que ninguna de las dos partes devore a la otra es sin duda el reto definitivo de nuestros tiempos. Y bueno, los datos nos dicen que ese equilibrio se nos está escapando de las manos. Al trazar esta evolución, el panorama es bastante revelador. Pasamos de un gran optimismo en los 90, celebrando la expansión democrática en todo el mundo, a una desilusión muy profunda hoy en día. Los estudios globales confirman que ya llevamos 25 años consecutivos de declive democrático o autocratización. Y esto no es una simple mala racha, es una tendencia estructural muy seria a nivel mundial. Ahora bien, ¿cómo se ve exactamente este deterioro en la práctica? No es algo que pase de la noche a la mañana, sigue un manual paso a paso. Comienza con ataques a la prensa y una manipulación constante de la información. Luego, se inyecta una polarización deliberada que divide a la sociedad en bandos que no se pueden ni hablar. Después, se debilita a los jueces para quitar los frenos institucionales, concentrando cada vez más el poder en el Ejecutivo, hasta que finalmente se asfixia la capacidad de respuesta de la sociedad civil. El punto clave de todo esto es que las democracias modernas casi nunca mueren por un golpe militar dramático. Mueren por un desgaste sistemático, metódico y usando las propias leyes. Las instituciones se van vaciando por dentro hasta que el autoritarismo se vuelve la nueva normalidad. Nos quedamos con el cascarón de unas elecciones, pero sin un verdadero pluralismo. Llegamos a la sección 3. La colisión, donde la tecnología y la política chocan de frente. Y aquí está el núcleo del asunto. ¿Qué pasa cuando estos dos sistemas colisionan? Se genera un contraste brutal. De un lado tenemos una gobernanza global hipercompleja, crisis logísticas, algoritmos incomprensibles y una interdependencia donde un problema al otro lado del mundo hunde la economía local. Y frente a ese nivel de estrés e incertidumbre, surgen movimientos políticos que ofrecen exactamente lo contrario. Una hipersimplificación muy seductora. Narrativas de nosotros contra ellos, la promesa de volver a un pasado más simple y cero matices. Esta cita de Vallespín da en el clavo. La complejidad técnica ha creado un abismo entre las instituciones y los ciudadanos. Seamos sinceros, tomar decisiones informadas hoy requiere un nivel de especialización técnica y económica que la mayoría de la gente simplemente no tiene. Y frente a esa desconexión, reducir los problemas a soluciones extremas y sencillas se convierte en un refugio psicológico, aunque en la práctica no resuelva absolutamente nada. Bajo toda esta presión, vemos tres modelos compitiendo por el futuro. El primero es la retroutopía, impulsado por fuerzas nacionalistas que intentan forzar a un regreso al pasado. El segundo es la hipertecnocracia, donde básicamente tiramos la toalla y le entregamos el control a CEOs tecnológicos y a la inteligencia artificial cambiando libertad por supuesta eficiencia. Y el tercero es una disrupción democrática total, donde las instituciones simplemente colapsan bajo su propio peso. En todos estos escenarios, la democracia liberal clásica la tiene muy difícil. Y si tomamos la ruta de la hipertecnocracia, la torre nos lanza una advertencia enorme sobre la ética de la delegación. Pensemos en lo que significa ceder nuestras decisiones políticas y morales a una IA. Si le entregamos la gestión de los problemas humanos a sistemas que ni siquiera entendemos, no solo estamos perdiendo nuestra libertad política, sino que estamos renunciando a nuestra propia capacidad de razonar éticamente. Finalmente, la sección 4, gobernanza en la alta complejidad. Veamos cómo podríamos sobrevivir a esto. Frente a este panorama tan abrumador, la torre propone algo vital a lo que llama la zona templada. Es un espacio conceptual muy lejos del ruido de los extremos polarizados. Y es ahí, solo ahí, donde se podría formar un nuevo contrato social. Requiere un esfuerzo tremendo por escuchar, por dudar de nuestras propias certezas y por bajarle al conflicto permanente. Es, en el fondo, un ejercicio de gran humildad intelectual. Aceptar que ni la tecnología sin control, ni los viejos discursos políticos tienen las respuestas mágicas. Y con esta monumental pregunta cerramos nuestro análisis de hoy. Frente a una tecnología que avanza a ritmos cuánticos y una política fracturada por la misma complejidad del mundo,
Replantear las reglas de convivencia ya no es opcional. Entender a fondo este problema es nuestra primera gran línea de defensa. Seguiremos explorando juntos estos grandes retos en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ensayo visual. Hasta la próxima.